Juan 11, versículo 45 al 57. Ese será nuestro texto de estudio de esta mañana. Dice la palabra del Señor: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiese. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hoy vamos a celebrar para tu gloria, de estar escudriñando las Escrituras, para encontrar a tu Cristo, para aprender más de Él, para conocerle. Porque ciertamente, Padre, cada vez que nos acercamos más al conocimiento de quién es Jesús, amado Señor, nuestras vidas cambiarán. Porque tu Espíritu pondrá estas verdades en nuestro corazón. Y sabremos cómo acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y en este día en particular, Padre de la Gloria, te rogamos que este texto que hemos leído públicamente lo uses de una manera muy especial para que todos los aquí presentes salgamos transformados, oh Señor. Y si es que hasta el día de hoy no hemos creído o hay quienes no han creído en Cristo Jesús, oh Padre, sé tú llamándoles al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos, te lo rogamos en los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hoy cerramos este capítulo número 11, del cual ya hemos estado hablando o estudiando desde ya mucho tiempo. Y lo que nos encontramos hoy es con una pregunta. Todos estos versos que hemos leído nos llevan a resolver una pregunta, y es: ¿qué conviene más? Hermanos, vivimos en un tiempo de grandes conveniencias, en donde el día a día de estar sujetos a decisiones siempre lo ponemos en la balanza de las conveniencias. Y este capítulo 11 o el final del capítulo 11 nos va a llevar y nos tiene que llevar a saber responder qué es lo que nos conviene más. Para el capítulo 11 de Juan, el Señor procuró estar al margen de cualquier confrontación con los judíos. Recordemos,
Ya en este evangelio nos ha mostrado pasajes donde los judíos le han querido echar mano, lo han querido apedrear y demás. Y el Señor se ha escabullido de esas situaciones. Y vamos a darnos cuenta, o como ya lo hemos leído, esta no es la acepción, sino que encontramos que el Señor Jesús también sale de esta situación. Y efectivamente, la razón es que no ha llegado su tiempo, porque en la eternidad Dios el Padre ha decretado un día para que el Señor Jesucristo fuera colgado en la cruz. Pero ese día todavía no ha llegado, aunque está muy cerca. Dentro del plan divino estaba que nuestro Señor Jesucristo fuera a Betania, ¿verdad? Allí se encontraba una familia muy amada por el Señor, amigos de Él. Era una aldea que estaba muy cercana a Jerusalén, en donde el Señor se dirigió a ese lugar para mostrar nuevamente su poder y así atraer a muchos por medio de sus señales para que creyeran que Él es el Hijo de Dios. Para eso son las señales, para eso son los milagros. Eso es lo que nos expresa la Escritura. La señal indica, muestra el camino. Y en este sentido, las señales mesiánicas llevan a eso, a que las personas identifiquen que Jesucristo es el Cristo de Dios, es el enviado de Dios. Ahora, de parte del Señor, claro, se trató de una expresión de su amor compasivo, ¿verdad? Cuando Él escucha de la noticia de que Lázaro había muerto, pues Él entiende que se trataba de su amigo y que sus hermanas también estaban en ese círculo de amor para con Él. Marta y María las tenemos allí, desconsoladas, sufriendo porque su hermano había muerto. Pero el Señor extiende su amor para con ellas, un amor compasivo. Pero atienda esto, el Señor no fue solamente compasivo para con esas dos mujeres, también fue compasivo para con todos aquellos que estaban allí agolpados, siendo espectadores de lo que sucedió poderosamente, de que Lázaro fuera levantado de entre los muertos. Piensen esto. En la expresión de poder de nuestro Señor Jesucristo cuando Lázaro fue levantado de los muertos. El Señor dijo con autoridad, levantó su voz y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Sucedió que Lázaro se levantó de la tumba y salió de allí. Pero más que una obra maravillosa, al ver vivo a aquel que estaba muerto, el Señor quería que todos los presentes tuvieran argumentos de peso, los argumentos necesarios, ¿para qué? Para que le reconocieran a Él como el Hijo de Dios. Es decir, nuestra mirada no debe estar en Lázaro, nuestra mirada debe estar en Cristo, nuestra mirada no debe estar en la bendición, nuestra mirada debe estar en aquel que provee la bendición. ¿Y ahora qué tenemos por delante? Bueno, las reacciones, porque cada vez que el Señor actúa o que el Señor habla, esto es motivo de una reacción. Y lo que tenemos aquí es que efectivamente hubo reacciones. Los judíos frente al milagro que presenciaron, ellos actuaron, dieron una respuesta. ¿Cuáles fueron esas respuestas? Bueno, que unos creyeron y otros no. Unos creen y otros no creen. Pero Juan, el escritor de este evangelio, va a guardar los últimos versículos del evangelio, del capítulo 11, para ahondar más en la respuesta de los incrédulos. Sí, él enuncia a los que creyeron, pero él va a centrar su foco en aquellos que no creyeron. ¿Por qué? Hermanos, porque es muy importante que entendamos que la incredulidad no es simplemente decirle no a la propuesta del evangelio. Esto es verdad, pero no se queda allí. La incredulidad va más allá. La incredulidad avanza por los terrenos de la conspiración. ¿Para qué? Se levanta a conspirar en contra del evangelio, se levanta a conspirar en contra de aquel pueblo que lleva el evangelio y obviamente conspira con aquel que se habla en ese evangelio. Y su propósito es sofocar cualquier aliento que
requiera la gloria de Jesucristo. Hermanos, vivimos tiempos muy peligrosos, ¿verdad? En donde este mundo vive alentando a los hombres a que no le den la gloria a Jesucristo, sino que la gloria sea para ellos mismos o para una persona en particular, para otro ser creado, pero no a Jesucristo. Y aunque la incredulidad trace planes destructivos para la salvación, este mismo pasaje lo que nos va a mostrar es que Dios está por encima de cualquier complot. Dios está por encima de cualquier plan perverso y malvado. Óigame bien a esto, nadie que busque sabotear la obra de Cristo va a pasar por encima de la voluntad de Dios. Nadie. Óigalo bien, nadie. No hay incredulidad que pueda estar o que se escape del gobierno de Dios, que se escape del señorío de Dios. Así es que este pasaje, amados hermanos, nos va a ayudar a que confiemos en el Señor. Aunque pareciera que el evangelio está siendo resistido, aunque pareciera que cada vez las iglesias bíblicas se vieran acortadas como diezmadas por causa de lo que el mundo les está ofreciendo, en Cristo hay victoria. Amén. Él tiene el control, Él tiene el dominio. Y la historia nos ha mostrado que ha sido así. Guerras, persecuciones, la iglesia, desde el momento en que nace allá en el Pentecostés, comienza a ser perseguida y eso hace que todos tengan que huir de Jerusalén, pero es allí donde poderosamente el Señor, en medio de esas dificultades, en medio de que pareciera que el evangelio está siendo resistido, se multiplica más y más. Se multiplica más y más la palabra del Señor y la iglesia crece. Entonces vamos a dar inicio, amados hermanos, a esta porción y lo primero que quiero resaltar son precisamente las reacciones al milagro de la resurrección de Lázaro. Y si ustedes se dan cuenta, van a ser los dos primeros versículos de esta porción, versículo 45 y 46, que nos van a presentar qué fue lo que sucedió con aquellos que presenciaron el milagro. ¿Qué pasó en el corazón de ellos? ¿Qué ocurrió en sus cabezas? Miren lo que hace Juan. Juan identifica a estos que presenciaron el milagro como los que vieron lo que hizo Jesús. Juan es como muy detallado en ese asunto. ¿Por qué? Porque él quiere hacer notar que todos los que estuvieron allí con Jesús, al lado de la tumba, vieron lo que sucedió. Indiscutiblemente se trataban de testigos directos, testigos oculares de la resurrección de Lázaro. Mire, cuando uno es un testigo ocular de algún hecho, usted no va a dudar de lo que usted vio. Usted va a decir, pero yo lo vi. Usted no puede decir, venga, deme su testimonio. No, yo no lo doy porque tengo dudas. No, yo lo vi. Yo vi que ocurrió. Y este es el caso. Los judíos que vieron lo que hizo Jesús. Ellos sabían que no se trataba de un engaño. ¿Por qué? Porque seguramente aquellos judíos o algunos de ellos que llegaron a consolar a Marta y a María, ellos estuvieron allí para ayudar a preparar el cuerpo de Lázaro cuando había muerto. Seguramente algunos estaban allí y ayudaron a eso. Y ellos pudieron haber dado testimonio. Lázaro efectivamente estaba muerto. ¿Sí? Nosotros lo preparamos. Vimos a las mujeres cómo hicieron todo lo debido. Lo llevamos a la tumba, movimos la piedra. Él estaba muerto. Muerto. Pero el verso 45 resalta que estos judíos vieron cómo Lázaro respondió desde la tumba al mandato del Señor. ¿Qué sucedió acá? Que no había ningún truco. No había truco. Todos fueron testigos desde que la piedra fue movida por ellos mismos y además que otros judíos fueron los que le quitaron las vendas, desataron a Lázaro. Ellos eran testigos directos. No había manera de que ellos dijeran, estuvimos allí, pero me parece que eso no era verdad. No. Todos los detalles ellos lo vieron, lo palparon. El milagro no pudo ser más claro y evidente.
Pero el desconcierto de la gente en ese momento, claro, debió ser tan abrumador, porque ver levantar a una persona de una tumba, eso no se da todos los días, ¿verdad? Eso no se da todos los días. Algo pasó en el corazón de ellos. Algo ocurrió y que los llevó a pensar, a intentar racionalizar lo que estaban viendo. Y es así como en ese momento maravilloso comenzó a decantarse en la mente y en el corazón de la audiencia todo lo ocurrido. Los allí presentes empezaron a ordenar sus pensamientos. Decir, bueno, ¿qué pasó acá? Necesitamos entender. Empezaron a ordenar sus ideas, a reflexionar en lo ocurrido. Pero unos ordenaron sus pensamientos para bien y otros ordenaron sus pensamientos para mal. Unos reconocieron a Jesús como el enviado de Dios e increíblemente otros lo rechazaron. Y usted me sabrá entender cuando digo increíblemente, porque fueron testigos directos. Claro, aunque Juan dice que unos creyeron, y recordemos que también hubo otras oportunidades donde también el Señor hizo señales y los judíos, dice la Escritura, que creyeron en las señales que hizo Jesús, pero el mismo Señor en ese momento dijo que Él no se fiaba de esa fe. Es decir, que era una fe débil, una fe únicamente natural, de decir, wow, esa señal es espectacular, creemos que Él es algo especial, pero no era una fe salvífica. El Señor no se fió de esa fe. Pero esta vez, amados hermanos, aquí en el capítulo 11, yo creo que podemos considerar que se trataba de una fe genuina. Que cuando nos dice que algunos creyeron, yo soy uno de los que creo que era una fe genuina. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Juan es hablar de la incredulidad y lo va a presentar como un contraste de los que creyeron. Entonces sí, yo creo que hubo quienes sí creyeron, tuvieron o el Señor les otorgó una fe genuina que es sumamente contrastada con lo que ocurrió con los otros judíos, que no creyeron. Y es de estos últimos sobre los cuales hemos de poner nuestra atención. Miren, Juan no es explícito en decir que algunos judíos no creyeron. Él no dice eso, ¿cierto? Fíjese que él comienza diciendo, unos creyeron en él, pero no dice otros no, ¿cierto? Usted no lo encuentra allí. Juan no dice no creyeron, pero si nosotros leemos desde ese verso 46, allí Juan comienza a dar ciertas descripciones de los actos de estos hombres que ponen en evidencia de que efectivamente no creyeron. ¿Cuáles? Mire lo que dice el verso 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Pero usted dirá, y en estas letras, en estas líneas, ¿qué incredulidad hay? ¿Dónde se nos dice que no creyeron? Es lo mismo que nosotros pudiéramos ser testigos de algo, haber creído y haberlo ido a contar a otra persona, ¿sí? Porque eso es lo que está pasando. Algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Pero, insisto, aquí se resalta como ese contraste. Unos creyeron y otros fueron a contarle a los fariseos, ¿sí? Entonces aquí ya da una connotación de que estos son aparte de los que creyeron. Pensémoslo de esta manera. Pensémoslo desde la postura de los fariseos, ¿sí? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿O por qué estos judíos fueron a buscar a los fariseos? Bueno, si lo pensamos desde el lado de los fariseos ya habían mostrado un altísimo grado de inconformidad y de gran malignidad por el Señor Jesucristo. Si usted va a pasajes anteriores, solo cito uno, Juan 5, versículo 18. Allí en Juan 5, 18 se nos dice, los judíos aún más procuraban matarlo. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta es una de tantas citas donde nos muestra que los
fariseos eran enemigos del Señor Jesucristo. Lo odiaban porque iba en contra de su religión, porque violaba el sábado. Lo odiaban porque el Señor públicamente testificó ser hijo de Dios. Y estos fariseos lo entendían muy bien. Y era que se estaba haciendo igual a Dios. Estaba diciendo, yo soy Dios. Y por eso, ese es mi punto de partida. ¿Por qué estos judíos van a buscar a los enemigos de Jesús? Ahí está un buen punto, ¿verdad? Estos judíos testigos del capítulo 11, no creo que fueron a los fariseos para persuadirlos de su odio a Jesús. No creo que hayan ido a decirle, oiga, sabemos que ustedes tienen muchas cosas en contra de Jesús, pero hemos visto sus maravillas. Deberían ustedes también cambiar su posición frente a Él. No lo odien, conózcanle. No lo creo. Recordemos que hubo un asunto previo cuando, ¿se acuerdan de ese ciego de nacimiento? Los fariseos llamaron a testificar ¿a quién? A sus padres, ¿cierto? Y dice la escritura que ellos tenían miedo de los fariseos. El pueblo tenía miedo de los fariseos. Es decir, el pueblo, cualquier judío estándar, estaba en la posición, era de lo que diga el fariseo está bien. Yo no me voy a resistir a lo que diga él. Así actuaron los padres del hombre que había sido ciego, ¿cierto? De esa manera. ¿Por qué? Porque tenían miedo, dice la escritura, de que los pudieran excomulgar de la sinagoga. Claro, esto traía unas implicaciones muy graves. Eso no es simplemente de abrir la puerta, sacarlo y cerrarle, no. Excomulgarlo de la sinagoga implicaba un asunto social, un asunto religioso, donde esa persona prácticamente quedaba por fuera de todo ese círculo. Era algo muy diferente. Por eso es que los judíos le tenían miedo a los fariseos y no iban a hablar algo en contra de lo que ellos pensaban. Así es que estos judíos que fueron a los fariseos, no creo que sus intenciones fueran de hacerles cambiar la opinión acerca de Jesús. Y como lo va a presentar esos siguientes versículos de aquí de Juan 11, la reacción que van a tomar los fariseos es la de ser alentados a ver en Jesús a un enemigo de los judíos, de la nación, del templo. Así es que estos judíos tenían malas intenciones. ¿Cómo puede ser esto posible, amados hermanos? En lugar de que los judíos fueran sensibilizados a ver a Jesús como el Cristo que tiene el poder de vencer la muerte, porque fueron testigos de eso, y que las evidencias eran irrefutables, ellos no vieron nada más que una persona peligrosa. Ven al Señor Jesús hacer un milagro de semejante talla y lo ven como un peligro. Un peligro. Un peligro que debía ser coartado, que debía ser quitado. Lo vieron como un estorbo. Y por eso los judíos lo que hacen es llevar ese caso a un estamento mayor. ¿Quiénes? Los líderes religiosos de Israel. Hermanos, creo que el carácter de estos judíos incrédulos es el mismo que tuvo Judas Iscariote, ¿no le parece? Que no pudieron discernir el poder del Señor y en lugar de postrarse delante de Él y adorarle, ellos fueron capaces de entregar al Señor ante sus más crueles enemigos. No hay diferencia entre Judas y estos judíos. Ellos hicieron lo mismo, entregaron a Jesús delante de los fariseos. Esto nos lleva al corazón del asunto, y es cómo los líderes judíos conspiraron en contra de Jesús. Y aquí ya lo que hace el texto es avanzar a un acto como legal, un acto formalizado, donde el consejo del Sanedrín se hace evidente. Juan nos ha mostrado, sí, a lo largo del Evangelio, una gradualidad en las expresiones de odio de parte de los judíos. Pero los veían con recelo, lo mismo los fariseos, con tal que la entrevista que tiene Nicodemo al comienzo del Evangelio, en el capítulo 3, lo hace de otra manera, ¿cierto? Lo hace de una manera tenue, pausada, dice,
Creemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie si no viene de Dios. Pero aún así era incrédulo Nicodemo. Pero dentro de los fariseos empezó a haber una gradualidad de expresiones de odio. Y ahora, en este capítulo 11, alcanza esos estamentos más altos en la autoridad judía. Antes era ese voz a voz, en la calle, ¿sí? Y de pronto se reunían los judíos y veían a un fariseo y miren, y ya los fariseos como que se reunían también en las calles y empezaban a observar, a guiar, a guiar sus pasos, a ver qué era lo que hacía Jesús. Pero esto ya empezó a cobrar unas dimensiones más grandes. ¿Cómo sabemos que esto se llevó a la autoridad judía? Bueno, lo sabemos por las personas que allí se citan para esa reunión y también por el título que recibe la reunión. ¿Quiénes estaban allí en esa reunión? Según el verso 47 están los principales sacerdotes, ¿cierto? Allí se nos dice que están los principales sacerdotes. Estos principales sacerdotes hacían parte de las familias sacerdotales de la tribu de Leví. Hermanos, es de allí donde, de las familias de la tribu de Leví, era de donde se elegía el sumo sacerdote, de ellos. Que para los tiempos de Jesús, para los tiempos de la invasión romana, eran los romanos los que quitaban y ponían al sumo sacerdote conforme a su conveniencia. Juan hace una distinción aquí entre los principales sacerdotes y los fariseos, porque en esta reunión también están los fariseos, los principales sacerdotes y los fariseos, pero allí hay una distinción. ¿Cuál? Parece ser que estos principales sacerdotes pertenecían al grupo de los saduceos, ¿sí? Y los saduceos eran personas destacadas en la sociedad. Era la crema innata de la sociedad, eran los aristócratas y les gustaban esos cargos altos con tal de poderse relacionar en esas esferas altas, con tal que no les importaba asociarse con los romanos, no les importaba, procuraban estar hablando de tú a tú. Pero los fariseos eran distintos en ese aspecto. Los fariseos eran más como del pueblo, por así decirlo. Claro, su gran distinción es que ellos eran fanáticos de la religión y eran tan fanáticos que siempre miraban con sospecha al imperio romano. Eran muy críticos del imperio, pero aún así ofrecían una resistencia pasiva al imperio. Ellos no querían tampoco tener una confrontación directa contra los romanos. Entonces sí, tenemos dos grupos aquí sumamente distintos. Pero además de esas diferencias entre los saduceos y los fariseos, también estaban otras diferencias de índole religioso. Recordemos que los saduceos, ellos solamente creían en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en lo que se conoce como el Pentateuco, la Torá. Pero los fariseos, ellos sí aceptaban todo el Antiguo Testamento, el Tanaj. Y allí, pues obviamente se desprenden una cantidad de diferencias de orden religioso. Por eso es que los saduceos no creían en la resurrección. Y ya más adelante vamos a encontrar una confrontación respecto a eso. Entonces sí, había gran diferencia entre estos dos grupos, entre saduceos y fariseos, y había una gran rivalidad entre ellos. Eran rivales entre ellos. Con tal que el sumo sacerdote, que aquí se nombra como Caifás, que muy probablemente era saduceo, en el verso 49 usted lo puede leer allí, que Caifás trata a los fariseos de ignorantes. Les dice, vosotros no sabéis nada. Los fariseos llevaron el caso al Sanedrín. ¿Y qué hace Caifás? Vosotros no sabéis nada. Ustedes son ignorantes. Déjenos esto a nosotros, que sabemos muy bien cómo manejarlo. Pero entonces ya tenemos a los principales sacerdotes, tenemos a los fariseos y hay un personaje en particular, Caifás. ¿Quién era este hombre Caifás? Bueno, aquí es presentado como el sumo sacerdote para ese año,
¿cierto? Para ese tiempo, Caifás fue designado por el Imperio Romano, ¿sí? Fue puesto en ese cargo desde el año 18 hasta el año 36 después de Cristo. Fueron los romanos quienes lo pusieron allí. ¿Por qué? Porque como era saduceo, pues era fácil trabajar con él. Podíamos hablar políticamente o entre los romanos y los judíos. Él era el medio por el cual poder tratar todos los temas. Y habían conciliaciones en medio de ellos. Entonces, hermanos, fíjense que allí tenemos una reunión de los principales sacerdotes, los fariseos y el sumo sacerdote Caifás. No estaban cualquiera allí reunidos. Y a esta reunión el verso 47 la llama el concilio, siendo que la palabra griega para concilio es la palabra sinedrión. ¿Qué es eso? La transliteración de esa palabra es Sanedrín. Era una reunión con todos los pergaminos de una reunión legal del Sanedrín para atender una situación grave. ¿Qué es eso del Sanedrín? Bueno, el Sanedrín no es otra cosa que ese tribunal supremo de los judíos que actuaba como la máxima autoridad de todo el pueblo en todos esos asuntos que tenían que ver con lo religioso y con lo civil. Tiempos antiguos estaban los jueces, ¿verdad? Tiempos antiguos estaba el rey, quien resolvía esto. Pero ya para este primer siglo, quienes estaban allí como autoridad era el Sanedrín, compuestos por sacerdotes, fariseos y quien presidía el sumo sacerdote. Con esto en mente, hermanos, fíjense a quienes le llevaron las sospechas estos fariseos que fueron testigos directos de la resurrección de Lázaro. A lo fuerte, al corazón mismo de la religión judía. Ahora, entendamos esto. Nosotros podemos ver cómo el asunto de Jesús cobró escalas mayores. Mire, el nombre de Jesucristo no queda entre los pasillos. El nombre de Jesucristo es el que más se conoce sobre la faz de la tierra, ya sea para honrarlo o ya sea para deshonrarlo. Los mismos judíos ortodoxos conocen el nombre de Jesucristo y cuando se les pronuncia, escupen en la tierra porque lo odian. El cristianismo alaba al Señor, conoce ese nombre. Es fácil hablar de Dios. Usted habla de Dios con un musulmán y usted quizás llegará a ciertos acuerdos. Bueno, acuerdos en el sentido de que estamos hablando de Dios, Él interpretará quién es su Dios y al otro lado interpretará quién es Dios. Pero usted habla de Jesucristo y allí hay problemas. Allí hay problemas. Y el nombre de Jesucristo no quedó allí, en lo oculto de Galilea. No, ese nombre ya hacía ruido y eco en los muros del templo, en Jerusalén. Los judíos incrédulos que buscaron a los fariseos llevaban una acusación acerca de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, los fariseos llevan ese asunto al Sanedrín. Entonces, ¿sí ven? Hay una gradualidad en donde se llega a unas esferas mayores. Pero el punto es cuál fue la razón para citar a esta reunión. Porque el verso 46 apenas nos dice que aquellos que presenciaron el milagro fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Cuál era la razón para que el Sanedrín reunido tomara cartas sobre el asunto? Hermanos, si el Sanedrín se encargaba de resolver los problemas religiosos y civiles, el caso tenía que estar en ese orden. El nombre del Señor Jesucristo, el caso de Jesús, tendría que estar haciendo mella, ya sea o en lo religioso o en lo político. Y la verdad es que Jesús resultó para ellos un peligro en ambas esferas,
tanto en lo religioso como en lo político. Mírelo allí, versículo 47, la segunda parte y el verso 48. Dicen los fariseos, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos el miedo a perder su autoridad religiosa. Vieron un peligro en Jesús en lo religioso. Pero a esto se le suma el miedo político. ¿Por qué? Porque si los romanos ven cómo el pueblo se divide en su religión, por eso dice allí seguido, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Jesús es una piedra de tropiezo, tanto en la religión como en lo civil, como en lo político. Hermanos, estas palabras es un rasgo muy característico de un corazón invadido por el egoísmo y la vanagloria. ¿Qué haremos? Tenemos un problema, alguien se ha levantado y ahora hace milagros y esto nos va a generar problemas. Esto es propio de un corazón egoísta y malvado, que siempre está lidiando con el temor de perder su reinito. Uy, me montaron iglesia al lado, me montaron otro negocio como el mío. Egoísmo, miedo a perder el reino que se jactaban tener, de manera que allí se aviva la envidia y el celo pecaminoso que alimentará cualquier plan para no perder lo que se tiene en la mano. Desde el corazón pecaminoso, cuando la envidia y la vanagloria está en acecho, allí se empieza un complot, a maquinar ideas, a maquinar planes de cómo quitar a aquel que me está haciendo de tropiezo. Con tal que los fariseos hacen un llamado a la unidad. Mírenlos allí. Los fariseos hacen un llamado a la unidad con esa pregunta, ¿qué haremos? Ahora ya no era el enemigo saduceo, sino amigo saduceo, ¿qué haremos? El odio por Jesús será suficiente como para juntar a sus enemigos, para que se pongan de acuerdo en sus malignidades. Así fue, así es, así seguirá siendo hasta el final de los tiempos. ¿No dice la Escritura? Que al final de los tiempos Satanás será desatado y reunirá a todas las naciones para hacerle guerra al Cordero y a su pueblo. Es igual, siempre ha sido así. Por más diferencias que hubiera entre saduceos y fariseos, estas no serían de estorbo al saber que tienen en común una misma amenaza. Por eso es que como iglesia nosotros tenemos muchos enemigos. Por más diferentes que sean, se van a unir. ¿Cuál era el miedo de estos judíos? Bueno, conforme a sus palabras, ellos reconocían, sí, las muchas señales que hizo Jesús. Absurdo, ¿no? Reconocían las señales que hizo el Señor. Reconocían el milagro que hizo de resucitar a Lázaro. Reconocían el milagro de haber sanado al ciego de nacimiento. Lo reconocían. Pero el temor recaía en que si el pueblo creía en Jesús, lo aceptarían rápidamente como un líder político. ¿Por qué lo digo? Porque no es la primera vez. ¿Se acuerdan cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? ¿Cierto? Toda esa multitud que hizo, inmediatamente querían hacerlo su rey. Lo querían tomar para hacerlo su rey. Y esto, hermanos, resultaría sí o sí en una confrontación directa contra Roma. Porque ¿quién era el rey? El emperador. El emperador. Y donde se levante otro rey, pues los líderes judíos van a decir, aquí vamos a tener problemas, va a haber un conflicto. Y en medio, entonces, fíjense el escenario, está Roma, tiene su rey, tiene su emperador, y ahora estos judíos están pensando, y donde Jesús se levante como rey, como líder político, ¿nosotros dónde estamos? Aquí en la mitad, dentro de como un sándwich, ahí entre dos panes, en medio de
Roma y del Señor Jesucristo estaba la religión judía, cuyo emblema ¿cuál era? La majestad de su templo, la hermosura de la ciudad de Jerusalén. Allí estaban ellos y ellos veían un peligro inminente con esa situación. Prácticamente la ceguera que se estaba viendo en las palabras de los fariseos radicaba en un celo enfermizo por la religión. Era un celo por la religión, un celo por las tradiciones, un celo por las ceremonias que se matizaban ¿en dónde? O se materializaban en el templo, en la nación. Somos la nación judía, somos el templo mismo y esto se pone en peligro si Jesucristo, si este Jesús se levanta como líder. Tal ceguera no les permitía ver lo que ellos mismos estaban confesando. Por eso digo que es un absurdo. Eran tan ciegos que ellos fueron testigos de los milagros, sabían que Jesús hacía milagros y no lo quisieron entender. ¿Se acuerdan cuando él sanó a ese paralítico de Betesda? Ellos lo vieron, pero ¿cuál fue su asombro? ¿Qué hace ese hombre cargando la camilla? ¿Quién te sanó? Eso está mal. En lugar de decir, ¿quién hizo esa maravilla en ti? Tráelo ante nosotros, queremos indagar. No les importó. Tal es la ceguera de un corazón incrédulo que por lo más maravilloso que se le pueda presentar allí, no van a creer. ¿Se acuerdan de el rico y Lázaro? Cuando el rico va a ese lugar de tormento, le dice al padre Abraham, deja ir a Lázaro para que, si lo ven a él, que vuelve de la muerte, creerán. No creerán. Padre Abraham dijo, así se levantare alguien de los muertos, no creerán. ¿No es así? Se levantó el Señor Jesucristo de la muerte y todavía hay muchos que no creen. ¿Qué necesitan? Bueno, necesitan la intervención divina. Pero el punto es que la incredulidad hace ciego al más ciego de todos los ciegos. Pero su religión, la religión de los fariseos, la religión judía, era una religión muerta, una religión que no les permitió reconocer que esos milagros eran señales del Mesías prometido que estaban profetizados en el Antiguo Testamento. Mire, la religiosidad de un hombre puede llevarlo a perder el rumbo verdadero de lo que es el significado de la religión. Los judíos lo tenían todo. Todo, a ellos se les dio todo. Los judíos tenían un tesoro que Dios mismo les había dado. Dios les dio su palabra, Dios les dio sus pactos, les dio las promesas, etc. Pero ellos olvidaron que ese tesoro era una herramienta para que pudieran identificar al enviado de Dios. Para eso era la herramienta. El Señor, recuerden, aquí en el Evangelio de Juan, Él les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras y no se dan cuenta que las Escrituras dan testimonio de mí. Y ustedes usaron las Escrituras para otra cosa. Usaron la religión para otra cosa. No me encuentran a mí, no me ven a mí. Ellos olvidaron que todo lo que Dios les dio era para identificar a Jesucristo. Pero no lo hicieron, no lo identificaron. No lo hicieron. Por el contrario, vieron cómo la religión les ofrecía un estatus por encima de las demás religiones. Les ofrecía un lugar de preeminencia sobre las otras naciones. Y a ese privilegio ellos no estaban dispuestos a renunciar. A ellos les gustaba eso de ser el pueblo escogido. A ellos les gustaba decir que somos especiales por encima de los gentiles. Y es así como ven en Jesucristo un peligro inminente. ¿Lo entendemos? Bien. Pero el clímax de todo lo que estamos tratando hoy está en las palabras que dice Caifás. Uno diría, bueno, esto ya cobró unas distancias muy largas. ¿Qué más podemos esperar? Pues mire, estamos a expectativa de lo que dijo o lo que iba a decir el sumo sacerdote.
¿Qué dice Caifás? Verso 49, segunda parte y el verso 50. Vosotros no sabéis nada. Entonces allí trata de ignorantes a los fariseos. Ustedes no tienen ni idea de cómo es que se manejan estas cosas. Les voy a enseñar. Dice en el verso 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. De una vez, les dice ignorantes y les dice qué es lo que vamos a hacer. Les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. La autoridad religiosa en cabeza del sumo sacerdote aquí se pronuncia. ¿Cómo? Se pronuncia desde su sabiduría oportunista y sabiduría desmedida. A él no le tembló la voz. Fíjense, aquí Caifás jamás dijo, bueno, espere, veamos las pruebas, miremos qué sucedió, cuéntenme, denme los detalles del asunto. Vamos a tratarlo aquí con todos los aquí reunidos. No, él no le tembló la voz para decir que en la balanza de las conveniencias era mejor que Jesús muriera y no que los judíos perdieran lo que tanto se jactaban, y era mantener el status quo. Eso era lo que querían. Es decir, ellos querían sostener su situación actual. Ellos no querían perder el poder religioso que tenían. ¿Subyugados por el imperio? Sí, pero aún así no querían perder lo que tenían en su mano. Esta costumbre, hermanos, de quitar a como dé lugar a los que estorban el camino del éxito mundano, no ha pasado de moda. Eso es lo que ocurre en el mundo. Usted tiene éxito y ve un tropiezo, una persona mundana ve un tropiezo para su éxito, hará lo que sea para quitarlo del camino. ¿No es esa la naturaleza de las guerras, hermanos? ¿No es esa la naturaleza de las guerras? ¿Y por qué las guerras? Por esto, por la codicia, por querer tener éxito él y solamente él. ¿Quién estará dispuesto a ser eclipsado por algún aparecido? ¿Quién? Hermanos, la carne rápidamente sale a defender lo suyo sin importar que tenga que eliminar a cualquiera que le estorbe. No siempre será por la fuerza física. También el egoísta va a usar su lengua. Usará su lengua para destruir la reputación de otros y así salirse con la suya. Pero yo pregunto, ¿verdaderamente se saldrá con la suya? La semana pasada hablábamos de cómo los perversos prosperan y eso. ¿Se saldrán con la suya? El plan macabro de Caifás no pasó por encima de Dios, no pasó. Por el contrario, lo que allí se estaba perfilando nunca dejó de estar bajo el gobierno divino. Miren, las palabras de Caifás fueron una profecía, así lo llama Juan. Él profetizó. ¿Qué profetizó? Profetizó acerca del sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo. Uno debía morir por otros. Es necesario que uno muera por la nación. Esas fueron las palabras de Caifás. Pero Caifás no era consciente de esto. Esto no le cabía en su cabeza. Jamás nunca lo razonó. Que esto, lo que él estaba diciendo, era verdad. Él estaba profetizando lo que iba a ocurrir. Caifás no se estaba dando cuenta que sus palabras apuntaban a que la nación de Dios, esto es, su pueblo, sería salvado gracias a la muerte de Cristo. Porque Cristo reemplazaría o tomaría el lugar de su pueblo para pagar por el pecado. Con tal que dice Juan de Caifás en el verso 51, que él profetizó que Jesús había de morir por una nación. Él profetizó. O sea, es una profecía cierta, verídica, veraz. ¿Pueden creerlo? ¿Que Caifás haya profetizado? ¿De dónde viene eso de la profecía? Solamente de Dios.
¿Cómo? ¿Caifás en las manos de Dios? ¿Caifás fue el profeta de Dios? Caifás fungió como profeta de Dios. No porque fuera un santo de Dios, un santo elegido para tal fin, como lo fue Jeremías, como lo fue Isaías, como lo fueron los demás. No, Caifás es el ejemplo de cómo un incrédulo no está por fuera del señorío de Dios. Dios lo gobierna y hace de él como él quiere. El caso de Caifás puede ser comparado con lo que Dios hizo con Faraón. ¿Recuerdan ustedes? En tiempos del exilio, Dios endureció el corazón de Faraón como parte de su plan soberano. Cuando Dios endurece el corazón de Faraón es para demostrar su poder y para glorificar su nombre. Dios usa a Faraón. Ahora, entiéndame esto. Esto no significa que Dios coartó la libertad de Caifás. Esto no significa que le hizo hablar en su contra, que lo hizo hablar en contra de su voluntad. No. Caifás jamás nunca habló lo que no quería. Él nunca dijo, no, pero yo no quería, fui obligado. No. Caifás habló libremente. Tal como fue el caso de Judas Iscariote, ¿verdad? Quien actuó en plena libertad al traicionar al Señor y por tanto sus acciones le hicieron responsable de pecado. Piénselo así. Mientras Caifás maquinaba un plan para su propio beneficio en términos políticos y de seguridad social, porque esa era la intención de su corazón, Dios tomó eso y lo llevó para un mejor propósito. Piense, mientras que Caifás tenía un concepto de la salvación, ¿cuál era su concepto? Para él, salvación era tener seguridad política, seguridad social, tener estabilidad religiosa. Esa es la salvación, tal cual como para muchos en estos días les significa exactamente lo mismo. Para muchos hoy en día la salvación es esto, es buscar estar seguros bajo criterios humanistas que solo piensan en comer y dormir bien. Y claro, en buscar la felicidad en este mundo caído, para muchos, eso es la salvación. Y este es el caso de Caifás. Pero en los planes de Dios, sí que era cierto y más que necesario que se cumpliera el propósito redentor de Cristo llevado a cabo con su muerte. Esto era una cosa necesaria. Y Juan hace una aclaración para los que leen su evangelio. Y es que Cristo tomaría el lugar de los hombres para pagar por sus pecados. Y el único pago que el Padre recibiría por el pecado de los hombres es la muerte de un inocente. Y en este caso, su Hijo Jesucristo. ¿Quiénes son estos por los cuales muere Cristo? Porque a eso apunta Juan. Él dice, listo, dejemos a Caifás a un lado, con su locura de pretender que él, con la muerte de Jesús, él va a salir bien librado y se salvará. Juan toma un rumbo para mostrarnos el camino de la salvación. ¿Quiénes son estos por los cuales muere Cristo? ¿Serán los judíos como nación? ¿Serán los judíos como nación? Mire lo que dice Juan. Juan ratifica en el verso 52 al decir, y no solamente por la nación. Entonces sí. Qué curioso, ¿no? Entonces sí. No solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
Pero entendamos, aquí lo que Juan está diciendo, o más bien está haciendo, es una distinción entre los judíos y gentiles. Y cuando Juan utiliza el término de nación, está refiriéndose a ese remanente de la nación judía que iba a ser salva por Jesucristo. Porque no por ser judío se es salvo. Lo dice Pablo en su carta, ¿cierto? Aquí Juan, como les digo, hace una distinción entre judíos y gentiles. Sí, el Señor vino a salvar a los judíos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando esa mujer le dice, Señor, ten misericordia, dame. No. El pan es para los de la casa de Israel. ¿Sí? Primeramente para ellos, pero después para los gentiles. Y aquí encontramos eso, que el Señor vino a reunir a todos en uno. La distinción que hace Juan entre judíos y gentiles es debido a que Dios había elegido a la nación de Israel para que fueran su pueblo santo, pero ellos no le recibieron, siendo que tenían todo para reconocerle. Pero aún así, de esa nación judía hubo quienes creyeron en Cristo, y esa es la iglesia naciente. ¿Sí? La iglesia del primer siglo era una iglesia judía, judíos cristianos. Pero aún había más por reunir. No solamente era de la casa de Israel. Estos son que también había otros que el Señor iba a traer. Los gentiles, que al estar apartados de la ley y estaban apartados de los pactos, la muerte de Cristo los atraería para reunirlos en un solo pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? La iglesia. La iglesia. Los reunió en un solo pueblo. Y a ese único pueblo, el verso 52 lo llama los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Y esto no es posible por dependencia natural. Tampoco es por ser judío. Se trata es de la voluntad de Dios para adoptar a los hombres como sus hijos indistintamente, sea judío o gentil. Es decir, cuando aquí la Escritura nos dice que efectivamente el Señor iba a morir por la nación, y que no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, aquí nos está queriendo decir que la manera en que el Señor hace un solo pueblo es como lo dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Dios son los hijos de Dios y solo se tiene acceso por medio de la fe. Una fe que no viene del hombre, una fe que viene de Dios, porque es un regalo de Dios, es un don de Dios. Ese versículo 52 hace eco de las palabras que el Señor ya nos había dicho en Juan 10, verso 16. ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos hablando del buen pastor, del redil, etcétera, el Señor dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuáles son las ovejas de este redil? De la casa de Israel. Habían unos que iban a ser salvos de allí, pero tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, dijo el Señor, y oirán mi voz y habrá dos rebaños. Un rebaño, un pastor. ¿Cómo se llama ese rebaño? La iglesia del Señor. Toda la majestad de la sabiduría de Dios llegó a pasar por la mente, no llegó a pasar por la mente del impío Caifás. No pasó. Y aún así, ni siquiera como advertencia, no lo consideró. Y esto sí debiera ser una advertencia para nosotros. Puede que hagamos nosotros alarde de la religión, ¿sí? Podemos nosotros jactarnos aún de la sana doctrina, etcétera. Pero cuando lo hacemos con propósitos tan carnales como lo es procurar la comodidad en este mundo, desvirtuamos completamente la religión. No sirve para nada.
para nada, sino para la soberbia, para el orgullo, para el egoísmo. Y ante una mente carnal, la ortodoxia, esto es la buena doctrina, para una mente carnal, la ortodoxia será una herramienta malobrada para conseguir lo que se quiere. Lamentablemente. Líderes religiosos se enriquecen malversando el evangelio. Iglesias que se llaman cristianas le dan prioridad a la mundanalidad y para que no se vea tan mal, hacen aquí y allá alguna cosita de la piedad, como para que digan, somos cristianos, ¿sí? Pero viven es para su carne. Ahora yo pregunto, ¿Dios puede usar iglesias así con líderes vanagloriosos? Yo digo que sí, puede hacerlo. ¿Por qué? Pero a los que son suyos, ¿sí? En medio de una congregación de ese talante, que muy seguramente muchos de nosotros salimos de allí, pero a los que son suyos y que han creído en Jesucristo, el Señor mismo los sacará de allí. ¿Para qué? Para congregarles conforme a su voluntad en iglesias bíblicas. Bíblicas, ya no vivirán para su carne, sino vivirán para Dios. O cuando menos, lucharán la batalla para hacerlo. Y es así como la voluntad de Dios se traza un camino en medio de la maldad de los hombres. Es así como Dios usa las cosas para su bien, para su propósito, para su voluntad. Así es que esta profecía que nació de los labios de un impío como lo fue Caifás, la profecía de la sustitución del Señor por su pueblo, que es para la gloria de Dios y la salvación de los elegidos, continuó su paso en medio del Sanedrín, quienes desde aquel día, dice aquí la Escritura, acordaron matar a Jesús. Hermanos, pensar en la voluntad de Dios, pensar en su plan perfecto, no significa que esto vaya a ser fácil. Eso siguió su curso. El plan malévolo de Caifás siguió su curso. ¿Qué decidieron? Vamos a matarle. ¿Todos de acuerdo? Sí. Vamos a matarle. Vamos a quitar ese obstáculo para nosotros, la nación de Dios. Qué hipócritas. El cumplimiento del plan divino en este mundo hostil a Dios incrementa el odio por Jesús y por sus discípulos. Con tal, hermanos, que los últimos versículos de este relato nos muestran que las cosas se empezaron a entenebrecer. El ambiente se hacía cada vez más oscuro. Y es interesante porque aquí termina Juan describiéndonos que se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos. Y pareciera una redundancia. ¿La Pascua de los judíos? ¿Será que hay Pascua de los gentiles? ¿Será que hay Pascuas de los filisteos? Lo que Juan nos está dando a entender es que este escrito iba para personas que no eran judías y que necesitaban entender que era una fiesta judía. Entonces, Juan cierra esta porción diciendo, se acerca la fiesta. Estaba muy cerca la fiesta de la Pascua y sería, óigame bien, la última Pascua que celebraría el Señor Jesucristo estando con los suyos. Y claro, y usted entienda, aunque la celebración de la Pascua tenía elementos reflexivos y de solemnidad, se trataba de una fiesta de suma alegría. ¿Por qué? ¿Qué se festejaba en la Pascua? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo fueron ellos liberados con mano poderosa de Dios, verdad? Entonces era una fiesta alegre que alegraba los corazones de los judíos. Pero ahora, para los cristianos, para esos primeros cristianos, empezaron a experimentar lo que es sufrir en pos de Cristo, apartados para evitar cualquier tipo de violencia. Por eso el Señor toma la decisión de retirarse
Si él se acercó hacia el sur, hacia donde está Jerusalén, allá en Betania, él toma la decisión de ir otra vez hacia el norte. El Evangelio de Juan no nos muestra ese camino, pero los pasajes paralelos, los otros evangelios, nos muestran que él va más al norte, al norte, que incluso llega nuevamente a Galilea y después empieza su camino por la ribera oriental, ¿sí? Del mar de Galilea, y ahí por el Jordán, pasa por Perea, y allí pasan otras cosas, hace otros milagros. Hay tiempo de reflexión con sus discípulos para llegar a lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, hace otro viaje largo el Señor, y aquí nos muestra que es tiempo de reflexión. Es tiempo de evitar la confrontación. Es tiempo de empezar a mirar cómo vamos a hacerle frente a las circunstancias difíciles. Y aquí vemos cómo el Señor, como buen protector de los suyos, Él se alejó de Jerusalén. Otra vez, ¿sí? Yo les decía, no es la primera vez donde el Señor se aparta del peligro. ¿Por qué? Porque no ha llegado su hora. Porque el plan, el designio divino no era el designio del Sanedrín, no era el designio de Caifás, no era el odio de los fariseos, era el designio de Dios. El Señor se aleja con los suyos de Jerusalén y dice que va a una ciudad que se llamaba Efraín. No se sabe exactamente su ubicación, pero sí era lo suficientemente lejos para apartarse de los peligros innecesarios. Mientras este retiro, muy seguramente hubo más enseñanzas, hubo más comunión, pero en Jerusalén ya se movía todo para la celebración de la fiesta de la Pascua. Comenzaban las caravanas, mientras que el Señor iba para el norte, ya comenzaban las caravanas que venían del norte hacia el sur, hacia Jerusalén. Ya comenzaban esas grandes peregrinaciones de los judíos que se anticipaban a los preparativos de la Pascua. Entre ellos estaba el preparativo de la purificación, que lo enuncia aquí Juan, que no era otra cosa que un rito que les permitía a los judíos liberarse de cualquier contaminación para poder comer la Pascua. Así es que ya Jerusalén empezaba otra vez a agolparse, a llenarse de mucha gente. El pasaje paralelo a lo que hemos leído hoy en el Evangelio de Mateo dice que en el Sanedrín se precisó que no era conveniente, mírelo otra vez allí esa palabra, no era conveniente prender a Jesús y matarle durante la fiesta de la Pascua con el propósito de evitar cualquier alboroto. No querían alborotos. ¿Por qué? Porque querían estar bien con el Imperio Romano. Así es que, amados hermanos, desde las primeras oleadas de judíos a Jerusalén, todos estaban allí, atentos, escuchando. Ya se había hecho público lo que había mencionado el Sanedrín. Todos estaban atentos a que Jesús estuviera presente y se preguntan, ¿no vendrá? Porque no había llegado aún. Y así su intención no era otra que la de echarle mano, atraparle y entregarle a sus enemigos. Ellos se extrañaron de no verle allí, pero la instrucción era clara. Si lo veían, inmediatamente debían comunicarlo para que fuera apresado. ¿Qué podemos concluir de este pasaje, hermanos? Esto nos debe llevar a un tiempo de gran reflexión. Reflexionar que nuestra salvación no fue para nada fácil. No fue nada fácil para el Señor, pues en su humanidad Él experimentó un rechazo que nace de lo absurdo y torcido que puede ser el corazón de los hombres. Él, con todo el amor, con todo el afecto y la compasión, va a Betania a resucitar a Lázaro. ¿Pero con el propósito de qué? De que muchos crean. Y no fue así. No fue así. Fue duro, es duro de verdad saber cómo una persona es rechazada. Y el Señor en su humanidad lo experimentó completamente. Fue rechazado. Estos judíos fueron testigos de la compasión que el Señor tuvo con ellos.
Pues el milagro de la resurrección de Lázaro les debería haber hecho cambiar cualquier opinión que tuvieran de Jesús. Pero en lugar de creer, que ese era el orden lógico, si quisiéramos pensarlo de esa manera, en lugar de creer, estos se replegaron en sus tinieblas al punto de llevar el caso a los más acérrimos enemigos de Cristo, los líderes religiosos de Israel. Incluso suena hasta extraño, ¿no le parece? Extraño. Como un religioso que dice conocer las Escrituras y no se da cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Es extraño. Pero esto demuestra que el conocimiento en un espíritu muerto no sirve para nada. No sirve para nada. Pareciera una situación desoladora, pero ha sido escrita y dejada a nuestra disposición para nutrir nuestra fe. El Señor nos permite ver en este pasaje cómo Él gobierna en la maldad de los hombres. Pero hermanos, no hay nada más desolador que haber sido expuestos al conocimiento de quién es Jesús y ante las pruebas irrefutables de su deidad y la claridad de su obra salvadora, aún pueda haber quienes se resisten a no creer en Él. Eso es doloroso. Eso es muy lamentable, porque un corazón incrédulo no es simplemente un corazón apático a la verdad, sino que al permanecer en su condición de esclavo al pecado, estará constantemente planeando la manera de desvirtuar y atacar a Jesucristo, a su palabra y claramente a su iglesia. Planes, cómo desvirtúo, cómo digo, no es, eso es verdad, eso no es verdad, esto debe ser así, esto no lo tomemos de esta manera, esto más bien considerémoslo como de otra forma, Dios no puede ser así tan malo. Y hoy puede ser el último día en que usted escuche de Jesucristo. Puede ser. Hoy puede ser el último sermón de su vida. ¿Y qué hará con él? ¿Seguirá dudando en su corazón acerca del señorío de Cristo? Hermanos, hoy los hombres, por más religiosos que puedan ser, desde su religiosidad se irán al infierno si no se arrepienten. Por eso, un predicador usualmente decía que desde las bancas de la iglesia muchos se irán a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque nunca creyeron en Jesús y tenían toda la religión encima. Pudieron tener el nombre de Jesús en sus labios, pero sus actos demostraban que Jesús era el mayor de los desconocidos. Lo querían como un Salvador, pero no lo aceptaban como su Señor. Sus acciones no eran otra cosa que conspiraciones en contra del reinado de Cristo. ¿Cómo se puede conspirar en contra del reino de Cristo? Haga todo lo que es opuesto a lo que Dios manda. Eso es una conspiración. Eso es ir en contra de la verdad. Eso es ir en contra del rey. Eso es ir en contra de su santa sabiduría. Coja el mandamiento y haga lo opuesto. Y eso es conspirar en contra de Cristo. Parece paradójico que un religioso fuera un enemigo de Dios, ¿cierto? Pero el pasaje de hoy nos demostró que eso es posible. Y hoy también es posible que esto ocurra cuando las acciones y las actitudes pueden contradecir la verdadera voluntad y los mandamientos de Dios. El Sanedrín, desde esos judíos de a pie, esos comunes, pasando por los fariseos y luego por los principales sacerdotes hasta llegar a la cabeza visible del Sanedrín, que era Caifás, el sumo sacerdote, nosotros podemos encontrar características que hasta el día de hoy se hacen presentes en un religioso enemigo de Dios. Y lo primero que usted va a encontrar en un religioso enemigo de Dios es la hipocresía. Es una persona hipócrita. Estos judíos, incluyendo a sus líderes, se jactaban de la religión, pero actuaban en contra de la naturaleza de la religión, completamente.
Los enemigos de Dios pueden tener una fachada de creyentes, pero en lugar de darles el primer lugar a Dios, viven para expensas de su propia gloria, de su comodidad. Y pueden usar incluso la misma religión para obtener poder o beneficio personal. ¿No es así? Eso es ser hipócrita. También aquellos que son religiosos, pero van en contra de la religión, son oportunistas, y que es el corazón de este sermón. Esta es la característica sobresaliente de Caifás, un oportunista. Y es una característica que es tan negativa, que no le importa estar en contra de Dios solo con el propósito de sacar provecho a una situación. Hoy esto se presenta de diferentes maneras, de diferentes matices. Piense, por ejemplo, en la manipulación de ciertos líderes espirituales. Esto es innegable, no lo podemos negar. Pastores, líderes espirituales que manipulan a su grey, manipulan a los que ellos dicen liderar. Hay líderes que utilizan su posición para obtener ganancias deshonestas, manipulando a los fieles, prometiéndoles bendiciones, prometiéndoles favores divinos a cambio de dinero. También están aquellos líderes religiosos que hacen el uso político, ¿sí? Utilizan la religión para un uso político. Hay iglesias que se asocian con movimientos políticos para favorecer a X candidato. Porque ¿de dónde viene la salvación? ¿Del político? Él es el que nos va a salvar, Él es el que nos va a resolver los problemas. No es Dios, es el político. También encontramos a aquellos que encubren pecados, ¿sí? Que por ser el líder, a él no se le puede decir nada. Hay que taparle el pecado. Encubrimiento de abusos, casos de abusos sexuales o de maltrato en instituciones religiosas pueden ser encubiertos por sus líderes para evitar esos grandes escándalos y proteger la imagen de su propia imagen o la imagen de la organización que ellos están liderando. Claro, hermanos, que se tratan de casos que son propios de un impío. Esto no es de un creyente, esto es de un impío, de alguien que no ha sido regenerado. Pero como iglesia, debemos guardarnos de replicar esto en cualquier grado. En nuestra debilidad, porque somos débiles, debemos reconocerlo, podemos ser vulnerables al miedo, de manera que nos puede llevar a querer tener el poder y el control de la situación. ¿No le ha pasado? Viene una situación difícil, una desventura, y lo primero que hace su carne es: ¿y cómo salgo de esto? ¿Cómo lo resuelvo? Yo quiero tener el control de la situación, pero eso nos puede llevar a acciones que son opuestas al señorío de Cristo. Es Él quien tiene control, no yo, es Él. Dejemos nuestros temores a la soberanía de Dios. Confiemos que es Dios quien tiene el control de todas las situaciones, incluso de aquellas que aparentan derrota y que aparentan oposición. Es Él. La oposición al reino de Jesucristo siempre va a estar presente, siempre. Mientras exista el pecado en la tierra, siempre el reino de Dios tendrá enemigos. Y negarlo es una necedad. Enfrentarlo con nuestras fuerzas es un absurdo. Y peor aún, aliarnos con el enemigo es una afrenta a quien nos salvó. Por eso vuelvo a mi pregunta original. ¿Qué conviene más? ¿Qué conviene más? ¿Que sea Cristo levantado en nuestros corazones para ser nuestro Rey? ¿O seguiremos matizando nuestras vidas para que en ese trono que le corresponde solamente a Cristo nos sentemos nosotros y nuestra comodidad? Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos a orar.